El Santo Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar un día más meditando su palabra, alimentándonos de su palabra. Vamos a ver el mensaje que nos trae el Evangelio en el día de hoy. Vemos a un personaje en esta cita bíblica, Nicodemo, ¿no? Nicodemo era una persona, un judío, nos dice el Evangelio, un personaje judío, ¿no? Que tenía un cargo, ¿no? en el pueblo judío. Y él iba de noche a ver a Jesús, porque en el fondo quizá podría ser que no quería que lo vean, que se juntaba con la gente que seguía a Jesús, no quería seguro que lo vieran, que en sí él reconocía algo en Cristo, ¿no? Como lo dice aquí, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces. Pero a él le faltaba algo todavía, porque él no dejaba que el Espíritu de Dios interviniera en su vida, como un soplo de viento, ¿no? Como dice aquí el Señor, tú oyes su silbido y no sabes de dónde viene, de dónde va. No se dejaba, no se había dejado inspirar por el Espíritu de Dios, no había nacido de nuevo. Él decía: ¿cómo me puedo meter vuelta al vientre de mi madre? ¿No? ¿Cómo voy a volver al vientre de mi madre? Nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Es por medio del Espíritu Santo, que nacemos a una vida en Cristo, un cambio de vida, se podría decir, ¿no? Un cambio total de vida, ¿no? Pero no es exactamente por medio del Espíritu Santo nos disponemos a recibir, a dejarnos transformar, a dejarnos renovar por la presencia divina del Espíritu de Dios. Eso le faltaba a Nicodemo. Pero no todos que digamos que recibimos el Espíritu, el bautismo, ya nos hemos dejado renovar por esa presencia divina. Nos renueva, nos lleva a una nueva vida el bautismo, pero muchos, como que dice, tiramos por la borda todo lo que hemos recibido en el bautismo y hacemos nuestra vida a nuestra manera, como nos place, y poco a poco nos vamos alejando y no nos dejamos renovar por esa presencia divina, ¿no? Jesús le dijo a Nicodemo: nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Se le estaba diciendo a él
que tenía que dejarse renovar, dejar la presencia transformadora del Espíritu de Dios en él, que no le diera temor, que no tuviera miedo, que se dejara renovar por Dios por medio de su Santo Espíritu. Eso le quería decir y es el Señor, y es aquí que Nicodemo aún no se había dejado renovar por la presencia real de Cristo por medio del agua y del Espíritu. Nicodemo siempre iba de noche, como nos dice el Evangelio, como les decía, para no ser visto. Aunque él sí creía en la presencia de Dios en la persona de Cristo. Pero se le faltaba aún algo, dejarse renovar por la presencia transformadora del Espíritu de Dios. Y eso lo iba a llevar a no tener miedo de que si lo ven, que con quién se junta, con quién está, ¿no? Todas las veces que iba a ver a Jesús era de noche, ¿no? Oculto, ¿no? Aunque después vemos que en el momento de la muerte de Jesús, él pidió llevarlo, ¿no? Para darle una santa sepultura, ¿no? Y vemos aquí, queridos hermanos, el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es el paso de la muerte a la vida. Hoy vemos que el agua en sí que recibe un niño, principalmente los niños que deberían ser bautizados desde pequeños, el agua es, como quien dice, una zambullida en la muerte para ser renovado por el Espíritu, ¿no? Por el Espíritu Santo. En la vigilia pascual celebrada en estos días, renovamos y celebramos nuestro bautismo, queridos hermanos. Nos dice Romanos 6, 3, 4, fuimos pues sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo, o sea, dice, fuimos pues sepultados por el bautismo en la muerte, junto con Cristo, o sea, junto con Cristo fuimos sepultados en la muerte, a fin de que al igual que Cristo, que resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. O sea, estamos siendo partícipes de su muerte y su resurrección por medio del bautismo. La zambullida, como hay lugares donde aún se conserva la tradición de zambullir al niño en el agua, ¿no? Que significa participar de la muerte de Cristo junto con Cristo y renacer a una vida nueva en Cristo por medio de la resurrección. Como lo hemos podido ver en esta cita bíblica, les invito Romanos 6, 3 al 4, ¿no? Es muy importante, queridos hermanos. No podemos vivir una vida pensando, voy a bautizar a mi hijo cuando esté grande, que él decida. Queridos hermanos, el bautismo es parte el seguidor de Cristo. Si quieres ser seguidor de Cristo, si quieres seguir a Cristo y vivir como Cristo nos enseñó. Él nos enseñó con el ejemplo. Él también fue bautizado en las aguas del Jordán. Como recordamos Juan cuando lo bautizó, ¿no? Jesús se dejó bautizar por Juan, echar el agua, que es la muestra de la muerte y la renovación en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, ¿no? O sea, Jesús nos ha enseñado con el ejemplo, pero Jesús se bautizó siendo ya adulto. Pero es una muestra de lo que todos tenemos que hacer. Cristo es Dios. Si Él decidió bautizarse cuando adulto,
Porque era Dios, porque sabía que era el momento de enseñarnos con su ejemplo, de que debemos ser bautizados por medio del agua, del Espíritu de Dios. Pero nosotros no somos dioses. No sabemos si nuestro niño, nuestro pequeño, va a tener vida hasta cuándo, no sabemos. Así que mejor para asegurarnos, para que ese pequeño renazca la vida en el Espíritu, como dice Jesús, tienes que nacer de nuevo. Queremos que nuestro niño nazca de nuevo, porque ese niño ha nacido con la señal, como se dice, la marca del pecado original. Y es por medio del bautismo que nace a una nueva vida. Nace a una nueva vida en Cristo, en Dios. Pero ahí no queda todo, queridos hermanos. En la ceremonia de bautismo vemos las promesas que hacemos por ese pequeño, empezando por los padrinos, los padres, de guiarlo, de enseñarle las cosas de Dios. No se trata de bautizarlo y ahí terminó todo. Por eso es que el bautismo no basta con el símbolo en el momento del bautismo, sino que ese pequeño, esa persona bautizada tiene que ser guiada y preparada para que siempre durante su vida esté dispuesta a recibir ese soplo, ese nacer de nuevo del Espíritu Santo. El viento sopla donde quiere, nos dice el Señor, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. El Espíritu de Dios obra, queridos hermanos, pero tiene que ser en un corazón dispuesto a recibir ese soplo de vida, ese cambio de vida, porque es por medio del Espíritu Santo que nosotros renacemos a una nueva vida, a una nueva forma de comportarnos, a una nueva forma de pensar, de vivir. Dejarnos renovar por el Espíritu de Dios por medio del bautismo es dejarnos seducir por la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios obre en mí, que transforme mi vida. Así es, queridos hermanos, no basta con el símbolo del bautismo. Ese niño, ese pequeño, ese bautizado tiene que ser guiado, conservado, protegido del mundo. Porque vemos muchos que han sido bautizados, pero se han perdido en el mundo, en la vida mundana. Se han dejado seducir por el mundo. Y ahí no puede obrar el Espíritu de Dios. No puede, queridos hermanos. O estamos con Dios o estamos con el demonio. O estamos con el mundo. Así es, queridos hermanos. Espero que, les digo, como nos debemos dar cuenta, cuando nosotros nacemos a este mundo, es nuestro primer nacimiento, pero nacemos con el pecado. Y en realidad nuestro nacimiento verdadero es cuando somos bautizados. Nacemos a una nueva vida en Cristo, en Dios, por medio del agua, por medio de su divino Espíritu. Nacemos a una vida renovada, libres de ese pecado original, ¿no? Y por eso les invito a averiguar cuándo fueron bautizados, para que sepan el día que nacieron verdaderamente a una vida nueva. Espero, queridos hermanos, que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme. Los invito a hacer clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Y recuerda siempre que Dios te ama, querido hermano. Que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.